decide que soy muy blanco para ese personaje y hay una presión para sacarme literal. Y en mi casa, a pesar de que no, yo sentía un rechazo por parte de mi papá y un rechazo por parte de mi mamá y un rechazo, o sea, como sentía muchos rechazos en mi vida. Y incluso viniendo de esta parte, decir, es que quiero ser actor. Ay, no, hijo, qué pena. O sea, ¿cómo vas a salir en la tele? Es como rechazo, rechazo, rechazo. Mi mayor miedo en la vida creo que fue siempre ser un fracasado. El único güero de mi salón, y entonces, pues sí, el pelos de lote, el chaparrito además, el jotito me decían, la niñita. ¿Cuánto quieres ganar tú? O sea, le digo, no, pues tanto. Y se muere de risa y me dice, no, hombre, estás loco. Pero bueno, vamos a hacer una cosa. Te firmo una carta, y literal, esto es factual, o sea, sí pasó. Te firmo una carta en donde diga, 3 meses después de que se estrene el proyecto, vas a subir a mi oficina. Pongámosle fecha. Vienes a mi oficina y te voy a hacer una pregunta. ¿Este proyecto te cambió la vida y la carrera? Si tú me contestas no, yo te pago esa cantidad. Oye, ¿y qué pasó con Alfredo Adame? Y que terminó en psiquiatra y con antidepresivos y con ganas de no seguir aquí, en este plano terrestre. Locura, porque la cordura nunca hizo historia. Esto es Locura. Estoy muy contento con el invitado que tengo el día de hoy porque es un gran actor que ha pasado por muchísimas etapas. No solo nos va a hablar de su carrera, sino también cuestiones de su vida personal, sobre todo altibajos en el tema de salud mental, que creo que es un tema muy importante que platiquemos. Le agradezco muchísimo la apertura que tuvo con nosotros. De verdad es una de mis entrevistas favoritas. Recomiendo que se queden. Estoy muy contento de tener el día de hoy a Polo Morín. Polo, ¿cómo estás? Bien, ¿tú? Bienvenido. Hay ¿Cómo que va hacer todo? algo con estas saludadas con el micrófono acá. Estamos encima, distanciados, sí. pero bueno. Oye, muchas gracias por venir. Estoy muy contento que estés aquí, de verdad. Yo también estoy contento de venir aquí y gracias por invitarme, más que nada. Además, eres de provincia igual que yo. Eres de Celaya, ¿no? Celaya, ¿tú? Yo soy de Tehuacán, Puebla. O sea, Ok. bueno, Celaya es mucho más grande y más conocido que Tehuacán. ¿El Tehuacán es de Tehuacán? Exacto. Sí, Y claro. la Cajeta es de Celaya, La ¿no? Cajeta es de Celaya, pues yo tenemos- soy de Celaya. Claro, muy bien. Oye, pero me llama mucho la atención cómo, porque normalmente, o sea, la gente que se dedica a lo que tú te dedicas suele ser de Ciudad de México, ¿no? Está Ajá. como muy centralizado. Sí. Entonces me interesa mucho saber cómo fue que llegaste a dedicarte a tu sueño, porque sé que desde niño lo quieres, que eso es una bendición. Sí. ¿Cómo lograste y cómo acabaste aquí? Pues la verdad es que sí, de acuerdo, es un grandísimo privilegio saber lo que quieres desde niño. Yo no sé si me dejé influenciar por lo que veía o qué, pero literal lo cuento seguido, pero es súper real. Yo veía todas las novelas de Televisa niños. O sea, desde que estaba chiquito, la verdad es que veía el diario de Daniela, es como el primer proyecto que me acuerdo que vi, o sea, pero que veía, habré tenido yo, no sé, no quiero mentirte en la edad, pero pues ahí hagan el cálculo. ¿Cuántos años tenía yo? Eso del 90, no sé cuándo salió el diario de Daniela, pero como 5 o 6 años, yo creo. Y Era la con veía. Daniela Luján, ¿no? Daniela Luján Sí. y Martín Rica, claro. Y la veía, pero o sea, sin falla. Y sí era por un tema fan, siempre fui súper fan del proyecto, pero iba con mi mamá y le decía, ma, es que yo quiero estar haciendo eso. Es que eso quiero hacer yo, a eso me quiero dedicar desde chiquitito. O sea, iba en el kinder o primero de primaria y quería. Y le decía a mi mamá, y decía, y es que además ya investigué, porque investigaba y hay una escuela que se llama, es el SEA infantil, y de ahí sacan a los niños que hacen estas cosas, por favor, llévenme, llévenme y tal. O sea, como que lo traía ya Claro. muy en mí. Y ahora ya me han confesado mis papás porque me decían, no, hijo, pues es que ya mandamos tus fotos y ya mandamos tu video y no te aceptan. No, pues es que no quedaste. Uy, no. Ya me han confesado que jamás mandaron nada. O sea, como que decían, ay, el niño trae ahorita la inquietud y lo va a votar después. Y bueno, ha sido un tema personal, obvio, que les reclamo, pero no, o sea, es como que bueno, cada quien hace lo que cree que es mejor. Pero sí, tuve el grandísimo privilegio de saberlo desde niño. Entonces, Claro. y estuve friegue y friegue a mis papás que yo quería. Crecí. En la adolescencia estuve en clases de actuación, pero pues en Celaya, que la verdad, pues con todo respeto a mis celayenses, pues no hay mucho que hacer ahí. O sea, No. nada que hacer ahí. O sea, clases y hacía como teatro, pero pues de la escuela, que iban los papás a ver. Y de repente en la Casa de la Cultura, la Casa del Diezmo, cosas de, pues más locales, pero pues no, la verdad es que no hay mucho. Te entiendo perfecto porque a mí me pasaba igual. O sea, yo era de los que en Navidad sentaba a la familia, hacía mis shows y yo siempre sí, dije, güey, yo quiero Y yo cámaras. les cobraba boleto, ¿eh? ¿Ah, O sea, sí? claro, mi abuelo les pichaba así. Por razón estudiaste economía después, Claro, porque sí, yo no hacía sí. business, yo lo era No, yo sí, por porque amor al arte. traigo como que los dos lados muy activos. O sea, soy Claro. artista, pero también sé que vivo de eso y que también, o sea, del aplauso no se come. O sea, Claro. literal. Y es importante para mí también vivir bien.
¿Y la carrera la estudiaste por tus papás? O sea, por darle gusto a tus papás. Pues mira, me era mucho más cómodo decir que sí, pero la verdad es que siendo muy honestos, siento que es como una contradicción conmigo mismo decirlo ahora que ya estoy un poco más adulto o bastante más adulto. Siempre he sido súper necio y la verdad es que nunca me han podido decir mucho qué hacer. Mis papás siempre dicen eso si les preguntan, les decían, ponles ideas fijas, porque me trataban de convencer y no había manera. Entonces creo que me fue más fácil ponerle el título así de que, ay, porque mis papás quieren, porque... pero en realidad yo creo que siempre fue un miedo interno mío de decir, mi mayor miedo en la vida creo que fue siempre ser un fracasado, ¿sabes? Como ser un fracaso ante los ojos de los demás, porque tenía mucho enfoque en cómo me veían los demás. Sí, mis papás, creo que eran los principales, pero más que porque ellos me insistieran de que hay una carrera, un título, sí lo hicieron, pero más que por ellos creo que era por mí, de decir, híjole, me cagaría que mis papás voltearan, o sea, que les dijeran, ¿y Polo qué pedo? Y que dijeran, ¿sabes? Como en este Sí. tono de fracaso. Y entonces yo creo que iba más por ahí, por decir, bueno, no funciona mi plan A, tengo mi plan B y entonces voy a ser un economista fregón acá, millonario, trabajando en la bolsa en Nueva York y es como que... Y entonces van a verme como exitoso. Esa era mi meta, o sea, que la gente me viera como exitoso, no yo mismo. Y entonces pues es más cómodo echarle la culpa a los papás, así de que no, es que el plan B nunca lo tuve yo en la cabeza, más bien era como de mis papás, pero la realidad yo creo, ahora lo he visto mucho en terapia, que siempre fue algo mío, o sea, siempre fue como para mi red abajo, ¿sabes? Porque iba a saltar y estaba seguro que iba a saltar, pero quería la red abajo y entonces, mis papás me obligan a tener la red, pero era yo. Pero es súper interesante lo que dices, y creo que tú lo dijiste, perdón si me equivoco, luego se mixean, porque como tengo varias entrevistas, ya no sé quién dijo qué, pero estoy casi seguro que tu terapeuta te dijo como que por eso eres actor, ¿no? O sea, me llama Sí. la atención cómo estás buscando y cómo seguimos buscando, yo me incluyo, porque al final hacemos esto también un poco para que nos vean, ¿no? O sea, es una manera también de buscar esa aprobación. Claro. Es muy fuerte porque fíjate que yo siempre he sentido, ahorita estoy como en esta etapa en terapia y en mí mismo, en mi psique, de como encontrar lo que yo verdaderamente sí siento y verdaderamente, y lo que me hice creer a mí mismo. Entonces justo ahorita estoy dándome cuenta, siempre me hice creer y creo, la verdad, al día de hoy, que me choca la atención. O sea, yo no soy una persona, y quien me conoce, mis amigos te podrán decir que me guste llamar la atención. Y si estoy en un lugar, estoy en un restaurante o en un antro, pasándola padrísimo, y me empiezan a pedir fotos, no me incomodo porque me encanta, pero si me empiezan a grabar y entonces ya siento como la atención, me incomodo. O sea, me cohíbo más bien. O sea, no es que me guste la atención, pero sí ahora he visto mucho en terapia que estaba o quizás sigo buscando la aprobación, porque crecí muy buleado y entonces pues no tenía muchos amigos, sobre todo al principio. Y en mi casa, a pesar de que no, yo sentía un rechazo por parte de mi papá y un rechazo por parte de mi mamá y o sea, como sentía muchos rechazos en mi vida. Y incluso viniendo de esta parte, decir, es que quiero ser actor. Ay, no, hijo, qué pena. O sea, ¿cómo vas a salir en la tele? Es como rechazo, rechazo, rechazo. Y inconscientemente encuentras aprobación en otro lado. Gente que te aplaude, gente que te pide una foto, gente que te dice, me inspiras. Y dices, wow. Entonces suple ese pedacito de corazón que tienes ahí como roto. Claro. Y eso es algo que encontré mucho en el público, pero también en el arte. O sea, que alguien te diga que eres bueno en lo que haces, siempre es bueno. O sea, siempre se siente bonito. Creo que siempre estamos buscando eso, ¿no? Te dediques a lo que te dediques. Siempre. Si tú eres arquitecto y diseñas algo y alguien te dice, no, o sea, ¿qué diseño? Es como o sea, sí estamos buscando constantemente esta aprobación. Totalmente. Y este podcast se llama Locura y para nosotros el tema de la salud mental pues es muy importante. Y ahorita mencionaste una etapa de la vida que es determinante para todos, la infancia. Y dijiste que te buleaban. Y a ver, pues mucha gente podría pensar así como, ¿de qué buleaban a este güey, no? O sea, ¿en qué te buleaban? Porque creo que te buleaban a lo contrario. O sea, te decían, no, pues el güero, el pelos de lote, te decían. El pelos de lote, sí. Mira, ese es un tema también que es por ahí controversial, porque yo lo platico mucho con mis amigos del medio ahora, aclarando, estoy súper a favor de todo este nuevo movimiento que hay de la representación, pero siento que de repente ya se volteó mucho al no puede ser el güero no puede estar representado porque no es representativo, etc, 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 no es mexicano. Y yo también digo, bueno, es que yo también soy mexicano y sí soy una minoría, eh, pero también podría ser, o sea, yo creo que deberíamos de llegar a un punto, está muy padre ahorita porque hay que forzar un poco las cosas para que se equilibren, pero que deberíamos de llegar a un punto en el cual uno haga un casting y se quede el más talentoso, punto. O sea, que no sea un, ay, no, este no porque es güero, este sí porque es moreno,
O como era al revés, este sí porque es güero, este no porque es moreno. O sea, punto. Hago el casting y el que me da el personaje y se acabó. Pero bueno, de ahí va un poquito lo mismo. Me dicen mucho eso. O sea, mis amigos, ¿a ti de qué te iban a bulear? Es que me estás haciendo un poco lo mismo de estereotipar y punto. O sea, Sí, te están ¿tú crees que por revictimizando. haber nacido con un tono de piel, un tono de ojos, un tono de pelo, ya tuve la vida perfecta? Y pues no, tristemente no fue así. Justo sí, a mí me causó muchos problemas. Yo puedo hablar desde donde yo vivo y que sí es como hablar desde un tipo de privilegio, pero para mí, ante mis ojos, y menos de niño, nunca fue un privilegio. O sea, yo era el único güero de mi salón y entonces, pues sí, el pelo de lote, el chaparrito además, el jotito me decían, la niñita, o sea, empezando por que estaban las pestañotas y entonces, ay, parece muñequita y entonces como que de cajón ya amigos hombres me costaba mucho trabajo hacer porque siempre era, ay, la muñequita, el jotito, el y y entonces como que más bien nunca lo vi como algo a mi favor. Hasta que empecé a trabajar en la actuación y la verdad es que al principio de mi carrera pues sí, abría muchas puertas tener un físico mucho más hegemónico. Y ahora llego a esta etapa de la carrera que más bien me juega mucho en contra, creo. Y ahorita que mencionaste eso, bueno, tuvimos a Fernando Cuautla acá, que es un súper actor, vean la entrevista, Sí. y él hablaba un poco de lo mismo, o sea, es que estoy harto de que me den el papel de policía, de narco, De ¿no? acuerdo. Le pasa lo mismo, pero yo lo que te quiero preguntar es algo que a ti te pasó, algo que sí viviste en carne propia, en una película que estabas haciendo con Uma Thurman, ¿no? Ajá. Y después creo que llegó este movimiento de Poder Prieto y al final te sacaron, ¿cómo fue eso? Sí, la verdad es que, pues mira, repito, estoy a favor de la representación, pero cuando juega en contra de un trabajo, siento que ya no está tan padre, sobre todo porque en este caso en específico, pues así fue. Hice mi casting pensando que ni de broma me iba a quedar, o sea, porque eran millones de personas, un proyecto internacional gigantesco, y de repente, pues que te quieren volver a ver y que te quieren volver a ver, y callback. Yo no le había contado, pero a nadie, o sea, ni a mis papás, porque yo decía, ¿para qué? Ni me voy a ilusionar. Y de repente llegué ya a este último callback, una videollamada con director, productor, parte del elenco, escritora del libro, o sea, una locura. Y yo ya feliz, con haber llegado hasta ahí ya estaba súper emocionado. Me quedo después de varias semanas de estar esperando, festejo, etc. Le cuento ya a mis amigos, estudio, tal, grabo, o sea, todo. Y al final, cuando están en la edición y empiezan a hacer los primeros screenings, se decide que soy muy blanco para ese personaje. Y hay una presión para sacarme literal y entonces pues se habla conmigo y bueno, hay muchos detalles que no puedo contar legalmente. Pero pues eso, o sea, en realidad la única razón que hay es mi físico y ahí es donde yo creo que ya no está padre. O sea, chances si lo hubieran hecho desde el casting hubiera estado bien, pero ya aquí ya lo habíamos hecho, incluso monetariamente, pues no les convino porque hubo que reeditar toda la película. Cortaron, mi personaje tenía mucho más presencia de lo que, bueno, el personaje que yo hice tenía mucho más presencia de lo que terminó teniendo porque tuvieron que hacer pues reshoots, volver a llevar a todo el elenco a Londres, etc, volver a hacer escenas y cortar el personaje y editarlo y hacerlo todo, pero además en friega porque pues hubo que recastear y poner a alguien que, para empezar, el personaje es mexicano y terminó siendo un actor que respeto mucho, pero que ni siquiera es mexicano, pero cumple más con el estereotipo de mexicano eh, porque no tiene mis tonalidades en la piel Wow. ni en el pelo ni en los ojos, y entonces que ya estaba yo muy blanco para ese personaje, a pesar de ser 100% mexicano. O sea, mis dos papás son mexicanos, yo soy mexicano, mis 4 abuelos, mis 8 bisabuelos, o sea, como que soy súper mexicano, pero pues no cumplo con estas reglas que pusieron. Y entonces, pues nada, que no me queda otra que agradecer la oportunidad. Igual me la pasé espectacular, igual haber trabajado con gente de este tamaño no me quita a nadie la experiencia. Eh, pero pues sí, creo que ahí en esos casos, si no es porque sea yo, no estoy tan a favor de este tipo de acciones, la verdad. Em, Sobre todo por lo que te digo, o sea, terminó siendo algo, la excusa o la razón fue es que no representas al mexicano y lo termina representando una persona de otra nacionalidad. Entonces, pues me parece irónico un poco, la Sí. verdad. Pero bueno, es lo que me tocó vivir y lo acepto y ni modo. Ojalá que la verdad pronto se equilibre. Creo que de repente hay que cruzar el límite para equilibrar y creo que esa es la etapa a la que estamos viviendo. Creo que ya está llegando a un poco a equilibrarse un poquito más.
Pero retomando un poco lo que decías, por ejemplo, Cuautli, lo conozco. Me parece un actor talentosísimo, me parece brillante. Yo trabajé con él hace como 9 años, yo creo. Hizo un personaje justo del jardinero en una telenovela que yo hice, un personaje chiquititito. Y yo desde ahí lo veía y decía, este escuincle, ¿qué pedo? Es muy bueno. ¿Qué hace haciendo un personaje de, no porque esté mal hacer el jardinero, sino porque era un personaje que tenía 2, 3 líneas cada 25 capítulos, pero era porque era el perfil que cumplía. Entonces me da muchísimo gusto que su carrera ya está despegando, que ya le estén... Pero justo, o sea, hacia los dos lados sigue habiendo esto y entonces como que yo siento que tendríamos que llegar en el medio más bien Sí. es que no hay, ya no, creo que ya no hay estereotipos o no debería de haber estereotipos en general. Y entonces si tú estás buscando un perfil físico, tendría que ser porque de verdad el personaje tiene algo físico que es muy importante para el personaje, pero de ahí en fuera, tú estás buscando una persona extrovertida. Eso puede ser blanco, negro, chaparro, alto, gordo, flaco, mamado, no mamado. O sea, tú estás buscando extrovertido y el casting tendría que buscar extrovertido, ¿no? Creo que no hemos llegado ahí. Creo que los directores todavía les da mucho miedo. Los productores, bueno, ni se diga. Lo entiendo porque es su trabajo y al final de cuentas hay que vender y hay una cultura de cancelación tan vibrante que la gente le tiene fobia a la cancelación. Porfa, no me cansaré por decir esto, by the way. Pero pues sí, creo que se perdió un poco ya la brújula, ¿no? Totalmente. Si tú quieres ser parte de esta locura y te gustan las historias que te llevamos, suscríbete. Nos ayudas muchísimo. Un poco lo que me pasa con esto que estamos platicando es que, por ejemplo, en esta película, el objetivo de este libro y de esta película es contar una historia de amor entre dos hombres sin que sea tan importante, o sea, vale, es importante, pero desde que cómo la sociedad reacciona ante esto, no desde el prejuicio de que sean dos hombres. Ujú. Y entonces es evidentemente súper importante para la producción, para el director, para todos, la inclusión. O la no estereotipación. Una de las actrices principales también es una actriz trans, y ni siquiera se ha hablado de eso al respecto porque pues solo es una actriz y punto, está increíble, divina por cierto, una gran amiga mía al día de hoy. Y entonces la producción no estaba preocupada por eso. El problema llega cuando ya se empieza a mostrar a los últimos ejecutivos, a un poco de público, a gente involucrada en el medio, y ahí es donde empieza como amenaza de, híjole, el mexicano está muy blanco. Y el otro mexicano, que es el protagonista, pues no es mexicano. Es mitad mexicano nada más. Y entonces ahí es en donde empieza el miedo y nuevamente es esto. O sea, en realidad no fue tanto la producción per se, sino el miedo a la cancelación, ¿sabes? O el miedo a, híjole, nos van a tumbar el proyecto por esto, pum, nos lo ahorramos. Entonces, cuando se acciona desde el miedo, a mí ahí es ahí donde ya no me convence, la verdad. Igual sigo súper agradecido. Seguiré. El proyecto me encantó, lo vi, me encanta. Soy súper fan. El libro me fascina, lo he leído 2, 3 veces. Pero sí, desde el punto de vista como egoísta, o desde este lado, desde mi trinchera, desde como yo lo viví, me parece que no fue lo más apropiado, sobre todo porque es lo que te digo, o sea, lo que se buscaba era una representación más acertada y pues se fueron a otra nacionalidad. Entonces creo que pues imposible que eso sea más acertado, creo, que una representación falsa. De acuerdo. Pero pues bueno, son decisiones que evidentemente pues yo no me quedo nada que hacer más que pues agradecer la oportunidad y nada, seguir adelante. Tampoco soy el primero que le pasa ni el último que le pasa. Justo porque obviamente al principio sí sientes que se te cae el mundo. Yo estaba súper deprimido, obvio, sentí horrible. Y empezó amigos que me quieren notar lo que sea, mandarme como, por ejemplo, me decían, a Ana de Armas le acaba de pasar. Y estuvo nominado a un Oscar. Y aún así le acaba de pasar que le cortaron todas sus escenas de una película. Y lo que ha de cobrar ella, o sea, barato cortar a Ana de Armas, no creo que sea. No. Pero aún así pasa. O sea, no es personal, no me lo tomo personal, nunca me lo tomé personal. Solamente el motivo nunca me ha gustado, la verdad. Porque si a mí se me hubiera dicho, oye, tus escenas no la diste, compadre. Bueno, ahí hubiera dicho, bueno, también en el set me pudiste haber dicho, no te esperes al final. Pero no tuvo nada que ver, al contrario, se me dejó súper claro. Vi mis escenas, estaban bien bonitas. Vi el corte original, a mí personalmente me gustó mucho. Fue híjole, pues, ¿qué pasa? Que pues sí, es ese tema
Y entonces, pues, ni modo. Es una carrera súper complicada y tienes que tener o sea, tienes que estar muy bien internamente porque son Exacto. madrazo tras madrazo. Sí. Y ahorita que platicamos de esto, hay algo que todavía creo que lo transgrede más, ¿no? Si ya de por sí el estereotipar por una nacionalidad está mal, siento que también estereotipar por una preferencia sexual está peor, ¿no? O sea, el hecho de poner, de caricaturizar, por ejemplo, si eres gay, caricaturizarte como joto, básicamente. Sí, 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 sí. O no darte el papel del galán porque, pues, no te van a creer. Digo, porque De acuerdo. te ha pasado, ¿no? Sí, 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 ¿Qué sí. opinas de eso? Pues mira, yo no sé si peor o mejor, porque no creo que se pueda comparar, no son como cosas comparables desde mi punto de vista, pero que están mal las dos, están fatal las dos, o sea, porque justo creo que un actor o sea, yo estoy prestando mi cuerpo y mi físico, no lo demás, en teoría. O sea, no debería estar prestando ni mi historia personal, ni mi historia privada, ni mis sentimientos personales, no debería estar pasando. Para eso Claro. uno entrena, estudia, para poder estar en ese momento y son los sentimientos del personaje y es mi físico que estoy prestando, mi cuerpo que estoy prestándole a un personaje en específico. Entonces sí, yo no creo que tendría que afectar en lo absoluto. Em, y tema punto y aparte, la representación que sí me parece muy importante y creo que sí está muy bien, o sea, lo que está pasando con este movimiento está espectacular y creo que sí era muy necesario, sigue siendo muy necesario, perdón, sigue siendo muy necesario para todo, o sea, también para actores de la talla de Cuauhtli que no les han dado las oportunidades que se merecen, porque creo que se la merece, em, como para las orientaciones sexuales, como para la identidad sexual, para millones de temas que creo que también, incluso seguimos pensando en cosas mucho más específicas, pero incluso mujeres y hombres, o sea, ¿por qué es diputado, hombre? ¿Por? O sea, o doctor, hombre, ¿por? O sea, por qué no haces un casting genderless? O sea, estás buscando un médico que le da la noticia al personaje o que hace un estudio, estás buscando al personaje. O sea, porque desde mi punto de vista, en mi utopía, el casting debería de ser médico. Médico siendo médico hombre, médico mujer, mm, trans, gay. O sea, Sí, te da igual, ¿no? de Estás acuerdo. buscando el personaje. Y no hemos llegado ahí, ni siquiera para hombre-mujer, creo yo. Entonces, llegar a una representación genuina, o sea, porque yo creo que hoy en día ya en la sociedad sigue desequilibrado, pero sí ya, el otro día estaba viendo estadísticas, creo que ya hay más en puestos altos, es cuando más ha estado representando la mujer. O sea, ya es cuando más ha habido en la historia en puestos ejecutivos altos, lo cual está espectacular. O sea, ya estamos llegando ahí en la vida real. Ahora falta que se represente también un poco, pero creo que no por mandato, sino si tú lo haces desde la convicción genuina. O sea, si yo como director genuinamente estoy buscando el que me haga el mejor casting, tamaño de actrices que tenemos aquí en México, tamaño de actores que tenemos, y que Sí. se eche un duelo ahí a ver de quién hace el mejor casting, punto. No estar ya desde que no, es que este es hombre, no, es que este es mujer, no, es que este es moreno, no, es que este es... O sea, me parece ya muy de antaño eso de irte a los arqueotipos de... Alguna vez en Televisa me dijeron, un productor, que en paz descanse, Nicandro se llamaba, me llamó y dice, casting, callback, no sé qué, y al final me cita en su oficina y me dice, Polo, tengo un problema contigo. Lo que pasa es que esto fue hace muchos años. Estaba yo más chiquito y me dice, lo que pasa es que este personaje es muy aventurero y por arqueotipo los personajes aventureros tienen que tener muy cuadrada la quijada. No te estoy mintiendo, o sea, esas fueron sus palabras Ok. exactas. Y yo, ¿cómo, Nick? No entiendo. Sí, o sea, un personaje aventurero tiene que tener muy cuadrada la quijada y tú pues estás medio marcadito, pero no, o sea, no tienes una quijada como Beep y el actor que terminó quedándose. Y entonces pues te quiero avisar que me gustó más tu casting, me gustaste tú, en realidad deberías de ir tú, pero es que no tienes la quijada tan cuadrada. Y me quedé yo, No, man. o sea, no lo podía yo creer, pero es real, ¿eh? O sea, esto es una cosa que me pasó hace muchos años, en el pico de mi carrera, siendo exclusivo de Televisa, siendo que los ejecutivos me apoyaban bastante. O sea, no fue algo personal en mi contra, fue algo que me lo dijo además con una tranquilidad y o sea, genuinamente él creía que Aventurero era una persona con quijada. O sea, desde esas cosas tan pequeñitas que yo digo, caray, o sea,
Y entonces una persona que no tiene la quijada tan cuadrada ya, o sea, ya no puede tener una Ya no puede ser aventura. aventura. No, claro, no. ¿Cómo? ¿De qué manera? Y una persona que nació con la quijada cuadrada ya a huevo tiene que ser... Sí, no, O sea, me parece una estupidez, ¿no? O sea, yo siempre le decía a mis jefes en Televisa cuando iba a negociar mis contratos y así, porque solo podía yo tener el personaje de rico en Televisa, obvio, porque pues güero. Y entonces pues solo puede ser rico. Y yo les decía, cabrón, ¿tú crees que yo estaría aquí chambeando, cabrón? O sea, si mi físico me diera dinero nada más así por haber nacido de este color, no estaría aquí sentado pidiéndote que me subas el sueldo, cabrón. O sea, no, es una estupidez lo que están haciendo, de verdad. Tienen que parar este pedo. Sí. Pero pues bueno, esto te estoy hablando hace 8 o 9 años y que la última vez que prendí la tele, que la verdad es que no es muy seguido, pues sí, en el mismo lugar, me parece. Ojalá que empiece a cambiar, pero lo veo muy difícil. Muy difícil. ¿Qué tal es el ambiente en Televisa? O sea, yo no, obviamente yo no he estado en Televisa, pero conozco gente que sí. Y me parece un ambiente muy pesado, ¿no? Pues mira, cada quien cuenta como le ve en la feria. Ahí sí te puedo hablar yo de que yo solamente tengo el lugar privilegiado. O sea, ahí sí lo viví yo 100% desde el privilegio, porque tuve la grandísima fortuna que mi entrada a Televisa fue de un día a otro, literal. Eh, yo hice una serie, bueno, en realidad empecé haciendo un proyecto con Argos para MTV que se llamó Último Año, y entonces hago un proyecto de Warner para Televisa, que es Gossip Girl Acapulco, y ahí yo seguí en la universidad. Y entonces hago este proyecto, firmamos creo que 3 temporadas, 4 temporadas, era lo que se firmó por contrato, y se iba a hacer 6 meses una temporada, descansar 6 meses, 6 meses otra temporada, descansar 6 meses, y yo dije, es mi mundo ideal, mi utopía, porque termino la universidad, que era lo que yo quería, o sea, ya iba a la mitad, y entonces hago la primera temporada de Gossip, descanso 6 meses y le metí materias así full. O sea, iba a la universidad de 7 de la mañana a 10 de la noche, todo el día ahí metido porque dije, voy a adelantar materias a lo... Claro. Y entonces, metido full, no hice un solo casting, no, o sea, la actuación le hice a un lado porque dije, no pasa nada, en 6 meses regreso y tengo una segunda. Y entonces, bueno, sale la primera temporada, nos va fatal, fatal de que lo vio mi mamá y 4 personas más. Ahora está agarrando un vuelito en TikTok, qué cosa que no entiendo, pero creo que 5 personas en la vida en la calle me habían dicho de que, ay, te vi en Gossip Girl cuando salió hace que 10, 11, 12 años por ahí. Y en el último año, 200 personas me han parado en la calle de que, Eric, de Gossip... Sí. Es que es rarísimo eso. Redes sociales son Platicaba raras. con un amigo que es experto en YouTube, saludos a Andy, y él decía, es que todo lo que tú subes a internet o a alguna plataforma es un activo digital que tú no sabes cuándo va a tener Sí. plusvalía. Es como comprar un terreno en un Literal. pueblo que dices, no mames, pues en un hospital y ahora vale Y una de locura. repente, así pasó con Gossip, que está padrísimo. Además es un proyecto que a mí me gusta mucho estéticamente, tiene sus fallas obviamente, si no, no se hubiera ido mal, pero está padre. Yo Y creo siempre que está fuiste padre. fan, además de la Siempre, serie. o sea, ¿cómo? O sea, cuando me enteré que le iban a hacer en México y que le iba a hacer Warner, dije, no, ¿cómo? O sea, Claro que está. tengo que estar ahí, a fuerzas. Y lo va a transmitir Televisa, que en ese entonces Televisa era el monstruo que era, Sí, ¿sabes? sí, O sea, sí. no había ni siquiera Netflix todavía en México, o sea, era o Televisa o TV Azteca. Entonces, tener la pantalla de Televisa con una producción de Warner, yo dije, No. esto me va a mandar a la estratosfera. No pasa. Pero todo estuvo perfecto, yo siempre creo que las cosas pasan porque tienen que pasar. Y entonces me avisa el productor, Andrés Tobar, y Pedro Torres, que pues que ya, que no va a haber una segunda. Y pues que me piden una disculpa, no sé qué, etc., lo que sea, bueno, cosas que pasan. Y me mandan a hacer promoción de Gossip a Televisa porque se estrenó es que creo que también lo hicieron fatal, la verdad, con todo respeto, pues, pero lo hicieron fatal porque se estrenó, creo que en una plataforma que no era ni Blim todavía. Es que ahora es ViX, pero antes fue Blim, pero antes se llamó, ni me acuerdo cómo. Y entonces se estrenó ahí y luego creo que se estrenó en Golden no sé qué y luego se estrenó en Telehit y luego en Canal 5. Entonces como que ya estaba el estreno del estreno y ya se había visto, ya se había filtrado, ya estaba en internet, ya diluidísimo. Pero bueno, se iba a estrenar en Canal 5 y entonces me mandaron a Televisa a promocionar esto. Y literalmente fui a Televisa a promocionar Gossip Girl Acapulco y ahí me vio Juan Osorio. Literal, me vio Juan Osorio y dijo, justo necesitaba un niño de mi perfil físico. Ahí me pasó a ayudar, la verdad. Los estereotipos de Televisa porque querían un niño rico, fresita, no sé qué, Yo estaba estudiando la náhuatl, que todavía tenía este acento y así. Y entonces, pues nada, me llamaron a un casting, lo hice,
Y bueno, hice ahí mi primera telenovela en Televisa, pero fue mi entrada a Televisa que se llamó Mi Corazón es Tuyo, Sí. que fue un trancazo mundial, gira internacional, es una locura, la verdad, y me partió la carrera. Entonces, regresando a lo que me preguntabas, esa fue mi entrada a Televisa. No tengo otra experiencia, siempre se me trató espectacular. Entré ahora sí que por la puerta grande. Juan Osorio, literalmente, te lo cuento, cuando estaba yo negociando, la verdad es que me pagaron fatal. Mi Corazón es Tuyo era de los peor pagados, pero pues era mi primer proyecto, la verdad es que no traía, o sea, traía una carrera de Gossip Girl que no la había visto nadie. Y entonces, justo en mis negociaciones, yo platicaba con Juan, porque las negociaciones no sé cómo sean ahorita en Televisa, pero no se sean con el productor, sino con los ejecutivos de Televisa, y ellos o sea, Juan no tenía como tanta injerencia ahí. Juan Osorio conmigo siempre ha sido un tipazo, lo quiero, lo adoro, es como mi padrino de Televisa. Y entonces yo le decía, Juan, es que me quieren pagar nada, o sea, ¿cómo es posible esto? Soy o sea, uno de los personajes más importantes de este proyecto, que tú me dices que crees que va a ser un trancazo, que es tu consentido, que no sé qué, que estoy con Silvia Navarro y Jorge Salinas y me quieren pagar nada, o sea, ¿cómo es posible esto? Está Carmen Salinas, Adrián Uribe, Fabiola Campomar, o sea, yo veía pura gente que había visto toda la vida en la tele y decía, ¿cómo es posible? O sea, no, es que no puedo creer que me van a pagar así. Y literalmente Juan me dijo, mira, pero vamos a hacer una cosa. ¿Cuánto quieres ganar tú? Se le digo, no, pues tanto. Y se muere de risa y me dice, no, hombre, estás loco. Pero bueno, vamos a hacer una cosa. Te firmo una carta, y literal, esto es factual, o sea, sí pasó. Te firmo una carta en donde diga, 3 meses después de que se estrene el proyecto, vas a subir a mi oficina. Pongámosle fecha. Vienes a mi oficina y te voy a hacer una pregunta. ¿Este proyecto te cambió la vida y la carrera? Si tú me contestas no, yo te pago esa cantidad No, de mi bolsa. Y yo, órale. No sé si lo dijo en serio, si no lo hubiera hecho, pero lo vi tan convencido que dije, va, me la aventé, firmé por la cantidad bajísima que me quería pagar Televisa y que me terminó pagando por ese proyecto. Y a los 3 meses, dicho y hecho, me llamó y me dijo, ¿qué pedo? Y sí, o sea, ¿qué hacía? O sea, nada, Juan, gracias por la oportunidad. Qué bueno que me insististe, muchas gracias, porque estuve a punto de decir que no a ese proyecto. Por egos, por tonto, por mí. A ver, estaba estudiando economía en ese entonces, negocios, y yo decía, no, negocios, o sea, hay que sacarle, hay que rascarle. Y bueno, nada, así de seguro estaba Juan. Así me trató, la verdad, la empresa, o sea, tener la fortuna y el privilegio de tener a este productor diciéndote esas cosas. Entonces, de ahí fue así mi experiencia. Cada uno cuenta cómo le va en la feria. He escuchado muchas historias del terror. Yo no he tenido esas experiencias. Agradezco mucho que no. Pero pues yo te puedo contar por cosas positivas porque pues es lo que yo he vivido. qué bien. Oye, ahorita que mencionas a Juan Osorio, también, pues tuviste una situación ahí desagradable, que se Ajá. enteraron, o sea, te hackearon, una cosa así, y él también sé que tú como que tenías un poco de miedo de, pues, cómo va a Todo, reaccionar, y claro. tuviste un apoyo brutal también de él, ¿no? Sí, por eso te puedo, o sea, yo no te puedo decir nada malo porque ahí sí fue Juan, Silvia Navarro, Jorge Salinas, los ejecutivos, estaba Juan Antonio Mateos en ese entonces, que creo que ya no está en Televisa, Benítez, Ana María de la Torre, todo el mundo en Televisa se portó, yo no me la creía, la verdad, porque yo estaba muy preocupado, o sea, Sí. y esto fue me filtraron contexto que ya la gente sabe, pero bueno, me filtraron un video a mí masturbándome y entonces yo estaba aterrado porque mi personaje era el nerd, el niño bueno, y yo dije, es que ya, o sea, me van a correr y este era, o sea, justo, imagínate, yo acababa de tener esta junta con Juan en la que sí me había cambiado la carrera, o sea, eso fue durísimo, o sea, yo el lunes, el domingo más bien, salí a la calle y nadie me volteaba a ver. El martes, literal, o sea, salió la novela el lunes y el martes ya salía yo a la calle y eran 15 personas pidiéndome fotos y al mes ya no podía salir a la calle. Eso fue una locura. Y yo dije, apenas estoy entrando ahí y me van a tumbar. O sea, me van a tumbar porque claro que me van a correr. Y entonces sí, estaba yo deprimido, me sentía súper avergonzado. La verdad es que el sentimiento que más tenía yo y con lo que más asocio ese momento de mi vida es con vergüenza. O sea, porque también eran mis papás, mis hermanas, entonces todo el mundo lo va a ver. Qué horror, la gente es bien Estás bien fea. de nerd, Y no existía la ley Olimpia tampoco. O además. sea, yo sí recurrí a las autoridades y literalmente en mi cara se rieron de mí, se burlaron de mí. No querías que pasara, no lo hubieras hecho, fue la respuesta que tuve. Ni que fueras vieja, también me dijeron la policía, etc, etc. O sea, por ahí iba la cosa. Entonces, pues estaba súper deprimido, obvio. Y llegué, lloré y lloré a la oficina de Juan Osorio, literal. ¿Por qué lloras?
Y yo, es que, ay, lo que me... Y yo, pero ¿por qué? Y me dice Juan, pero ¿por qué estás llorando? Y yo, es que me vas a correr, Polo. ¿Cómo? O sea, tuve pico de rating, cabrón. ¿Te la quieres sacar diario? Sácatela diario. Yo feliz, yo soy productor. No te voy a correr, sigue haciendo bien tu trabajo. Tu personaje está increíble, a la gente le encanta. Me lo dijo en este programa, me vale verga lo que hagas con tu riata. Sácatela diario si quieres. Yo sé que no lo decía en serio, obviamente, pero sentí un apoyo profundo, profundo. Y Silvia y Jorge, que eran como mis papás, bueno, Silvia no era mi mamá en ese proyecto, pero era la nana que fungía como la mamá, eran con los que trabajaba todo el tiempo, eran como los adultos a los que yo veía hacia arriba, se portaron también divinos conmigo, me abrazaron muchísimo. Silvia me preparó mucho, Silvia tuvo muchos golpes en su carrera de ese tipo que le inventaban chismes, cosas ciertas, cosas falsas, etcétera, y me dijo, acostúmbrate, chaparrito, o sea, no debería de ser, pero así es. O sea, una vez que tienes atención, te tiran. A la gente no le gusta. No le gusta que a los demás les vaya bien y te van a tratar de jalar para abajo. Y si tú te dejas jalar, ganan. No te dejes jalar. Y entonces me ayudó mucho, platicábamos mucho, me apapacharon todos muchísimo. Silvia me mandaba regalos a mi casa cuando estaba triste. O sea, la verdad es que caí en el mejor lugar en donde pude haber caído. El privilegio más grande que he tenido yo en la vida es estar rodeado de la gente que he estado rodeado en mis momentos más frágiles, creo. Quitando tú mi color y todo esto que hemos hablado, yo lo que considero que ha sido mi privilegio más grande, porque sí me considero una persona muy privilegiada, ha sido eso, siempre estar rodeado de las personas correctas en los momentos en los que más lo he necesitado, porque ese por ejemplo, fue uno de los momentos en los que, digo, he pasado por un par de situaciones que han sido difíciles para mí y que terminaron en psiquiatra y con antidepresivos y con ganas de no seguir aquí, en este plano terrestre. Y ese ha sido uno de ellos. Y la verdad es que yo creo que he tenido el gigante privilegio de estar rodeado de gente que ha sido mi colchón y que cuando uno no tiene fuerza necesitas que alguien más Claro. te ayude. Hoy en día creo que ya soy yo mismo, pero pues uno no llega ahí tan fácil ni tan joven. Y creo que ese ha sido el más grande privilegio que he tenido. Nuestra siguiente sección es patrocinada por Cesen Company. Bienvenidos al Expediente. ¿De qué te sientes orgulloso? Me siento muy orgulloso de seguir aquí, de estar aquí y del proceso que tomó llegar hasta aquí. ¿Cuál ha sido tu mayor locura? Mi mayor locura yo creo que fue dejar la universidad a un lado y arriesgarme por lo que siempre ha sido y fue mi sueño, que es la actuación. Y la verdad estoy muy contento al día de hoy. ¿De qué te quieres pedir perdón? Me quiero pedir perdón de haber vivido tantos años escondido, tantos años con máscaras, y que ahora hoy en día me cuesta trabajo descifrar qué es máscara y qué es realmente yo, pero al mismo tiempo me agradezco porque sé que era como mi lucha interna por salir adelante. Ahorita que lo mencionaste y no por morbo, y además era una de mis preguntas, no me va a dejar mentir, pero creo que es importante dejar este mensaje para la gente que ha pensado, que le ha pasado por la cabeza en algún punto eso, no seguir aquí, ¿no? O sea, rendirse y decir, ¿sabes qué? Fuck it, ya, bye, no quiero seguir en esta vida. Y quiero que me platiques un poquito cómo saliste adelante de ese proceso. Me da igual por qué llegaste a ese punto de depresión, lo que me importa saber es qué tiene que pasar por tu mente para decir, ¿sabes qué? Es mejor ya no estar aquí. Pues mira, primero que nada yo estoy diagnosticado con una cosa que se llama depresión latente, Ok. que es como algo que ya es como una herida que yo traigo evidentemente por la infancia y cosas, pero ya lo traigo en mí y entonces tengo como mis ups and downs. No lo quiero comparar con otras enfermedades o con otros situaciones, trastornos, pero es algo que pasa. O sea, mi cerebro así está. Hay muchas cosas que te pueden llevar ahí, sean situaciones, heridas o tu genética o tu cerebro que no produce químicos. Porque el cerebro son químicos. El cuerpo humano son químicos. Entonces, pues literal, si no tienes serotonina, litio, o sea, 1000 químicos que pueden estar fallando en tu cerebro que te hacen no ver las cosas que tienes enfrente. Y entonces yo tuve nuevamente el grandísimo privilegio de estar, la vez que llegué al punto más bajo que yo creo que he llegado, le hablé como yo chiquito a mi mamá llorando, de, mami, te necesito, o sea, por favor te necesito. Estaba a 4 horas de Ciudad de México, vive en Celaya, llegó en la madrugada, me abrazó y no me soltó hasta que salimos de ahí juntos.
No sé si solo hubiera podido, me gustaría pensar que sí, ojalá que sí, pero nunca lo voy a saber. Bendito Dios y bendita mi mamá. Y me llevaron al psiquiatra, literal, o sea, porque primero me llevaron al psicólogo y ni hablaba yo. O sea, y es que esto nunca me va a ayudar porque era y moco y Kleenex y no salía. Y entonces dije, es que esto no, o sea, no me va a llevar a ningún lado. Y el psicólogo fue el que habló con mis papás y dijo, es que necesito ir al psiquiatra. Y claro que la primera reacción de mis papás fue, ¿cómo psiquiatra? De plano, y claro, por los estereotipos y todos estos prejuicios y lo que sea, ¿cómo lo vamos a llevar? Y hablaron conmigo primero así, dijo, no, a ver, ¿cómo? O sea, ya te quieren llevar al psiquiatra, reacciona. Y fue de, pues es que si me quieres, es porque lo necesito. Y fui, y de verdad es que por eso hablo abiertamente y me gusta mucho decirlo y creo que cada vez que lo he hablado me llega por lo menos un mensaje de una persona que me dice gracias por hablarlo porque me funcionó. Vayan al psiquiatra si se sienten así. El psiquiatra es un doctor más, pero del cerebro. O sea, no te picas una muela, vas al dentista, te sale una infección en la cara, vas al dermatólogo, te arde cuando haces pipí, vas al urólogo. O sea, no, te sientes así de triste, ve al psiquiatra. Si puedes, si tienes el privilegio de poderlo pagar. Si no, hay un chorro de instituciones, de fundaciones. Busca, hoy en día con ChatGPT te puedes recomendar 1000 opciones, pero no le tengas miedo al psiquiatra. Y entonces nada, literalmente fui, me diagnosticaron, estaba pasando por una depresión más fuerte, pero ya per se tengo depresión latente, es algo que entra y sale de mi vida. Y pasé de estar, de verdad, no veía la luz. Me hizo una pregunta muy importante mi psiquiatra, me dijo, Polo, dame 3 razones por las que no te quitarías la vida en este momento. Y le dije, la verdad, por mis papás, porque no les haría esto. Están aquí conmigo y sería horrible para ellos. Y entonces me dijo, es que, discúlpame, pero necesito hablar con tus papás y vamos a empezar medicamento ya y etc, etc, porque es la peor respuesta que me pudiste dar. Cuando tu única razón es externa a ti, o sea, si tú me estás diciendo que te quieres quedar aquí por tus papás, es así que se voltea y dices, les voy a hacer un favor. Es porque el cerebro te hace juegos, o sea, te hace juegos cuando no está funcionando bien y vas a pasar rapidísimo a pensar, los estoy haciendo sufrir ahorita, mejor ya, que acabe este pedo. Y tenía toda la razón. Y entonces empecé con tratamiento, acompañado de tratamiento psicológico y psiquiátrico los dos. Y para mí es fuertísimo porque yo digo, empecé a tomar antidepresivos y relajantes ansiolíticos. Y esto fue, yo creo que no te puedo mentir, no te quiero mentir el día, pero ponle un martes y para una semana después estaba muerto de risa con mis papás sentado en la sala. O sea, empecé a ver cosas como el atardecer, que estaban mis papás sentados conmigo en mi sala, que alguien me estaba abrazando, que no lo estaba pasando solo, que tengo mis 2 piernas, o sea, como estas cosas que normalmente la gente te dice, échale ganas, pero híjole, es que el échaleganismo es terrible. Te dicen, ay, pero tienes salud. Me vale, no me importa la salud. Pero tú solito, cuando tú solito sí lo ves, es otra cosa. O sea, no es lo mismo que alguien te lo diga. Y con estos medicamentos empecé a ver esas cosas, esas pequeñas cosas, de decir, tengo a mis papás, tengo mi familia, tengo salud, tengo un techo, tengo 2 piernas, estoy sano, estoy espectacular. Mi cerebro solito. Entonces fue algo químico y por eso lo comparto. O sea, de verdad, creo que si cualquier persona se está sintiendo así, pida ayuda. O sea, porque no... Para mí es impresionante, en cosa de semana y media. O sea, a ver, el tratamiento psicológico es muy importante, pero es mucho más lento, obviamente. Hay veces que necesitas un freno de mano. Yo lo necesité, ya dejé los medicamentos, también lo digo abiertamente, tengo 6, 7 años sin tomar medicamento psiquiátrico y estoy perfecto. Pero si en algún momento me vuelvo a sentir así, porque las circunstancias o porque mi cerebro, porque lo que sea, va a ser el primer lugar al que voy a correr, porque si te duele la cabeza, te tomas una pastilla para el dolor de cabeza. Si te duele lo que sea, usa una pastilla. Y si hay una pastilla que te quita estos pensamientos intrusivos, dense, por favor. Por supuesto. No, totalmente de acuerdo. Y qué bueno, qué padre que tu outcome ha sido tan exitoso. Y sí, lo que dices, o sea, si tienen alguna duda, si les pasa por la cabeza, ni lo piensen. No se hagan los fuertes, ¿no? O sea, nos enseñan mucho a hacernos los fuertes. Sí. Sobre todo como hombres, volviendo a este tema de estereotipos y demás, tú no puedes llorar, tal, bueno, todos estos temas que ya sabemos y que nos acaban afectando. Y por supuesto que hay que hablarlos. Y qué bueno que también tengas esta apertura de que, pues, si alguien te quiere escribir o lo que sea, no sé, Por favor, los puedas apoyar. Y no sé si quieres dar ¿y el sabes nombre qué de la pasa psiquiatra? mucho también? O sea, porque cuando yo lo conté o lo he contado, muchas veces la respuesta, sobre todo de amigos o ya en círculos más íntimos, como que es, ay, pero sí podía solo, pude solo.
O sea, bueno, no solo acompañado de mi familia y lo que sea, pero ¿tú quién crees que se tomaba las pastillas? ¿Y tú quién crees que iba al psiquiatra? Pero ¿por qué no te cuidaste? Es que eso es cuidarte. Es como, o sea, quieres ponerte musculoso, vas al gimnasio. Y ¿quién crees que va al gimnasio? Yo. ¿Quién crees que hace el ejercicio? Yo. ¿Quién crees que iba al psiquiatra? Yo. O sea, eso no es no poder solo, al contrario. Creo que es, ¿por qué no le echaste ganas? Le eché las suficientes ganas como para ir con un profesional que me ayudó a salir de ahí. O sea, no es no poder, no es tirar la toalla, no es la salida fácil, no, al contrario. Es bien difícil admitirse eso a uno mismo y decir, Totalmente. necesito una pastilla, pero Sí. pues, ¿qué tiene? Y es tú solo, al contrario. O sea, a mí me parece súper aplaudible, le aplaudo a toda la gente que lo hace y tampoco creo que venga desde la maldad el comentario de, pero sí podías. O mucha gente así de, no, yo me sentía igual que tú, pero no fui y también salí. Qué bueno tu proceso. O sea, también hay gente que enflaca sin hacer ejercicio. Hay muchas maneras, no quiere decir que una sea mejor que la otra. Totalmente. O sea, Y se requiere mucha valentía para tomar la decisión de decir, tengo un problema, voy al psiquiatra. lo importante es buscar una solución, no quedarte atorado en el hoyo. Totalmente. Oye, Pablo, cambiando un poquito de tema, dime si es cierto esto de que tuviste como un casting para la serie de Luis Miguel, no lo aceptaste, no quisiste, algo así, pudiste haber sido Luis Mira, Miguel. es un tema como complicado. En realidad, en ese momento se estaban haciendo dos proyectos diferentes. Bueno, iba a haber dos proyectos, la autorizada y la no autorizada. Ujú. Entonces, primero me hablaron para hacer casting para la no autorizada, que era como la versión de Televisa, me parece. Sí. Y ahí es en donde yo estaba en pláticas, etc, etc, etc. Y a la par se estaba haciendo la serie de Netflix. En esa siempre fue, desde donde yo tengo entendido, siempre fue Diego Boneta. Él está asociado, productor, y lo hace espectacular además. Creo Sí. que no había mejor persona que él para hacerlo. Y en esa versión me estaban hablando para hacer casting, nunca me ofrecieron el personaje, que terminó siendo Juan Pazurita. Entonces son dos temas que se han mezclado públicamente, pero bueno, Ya. lo aclaro, son dos temas diferentes. O sea, sí estaba en proceso para hacer Luis Miguel, tampoco nunca se cerró ni nada, pero era la vía para otra que se terminó cancelando y que no se hizo. La de Netflix siempre fue Diego. Después hubo pláticas también para hacer casting para las versiones jóvenes, en lo que terminó siendo Luis de la Rosa, me parece. Pero estaba ya muy grande, y luego el hermano, que terminó siendo Juan. O sea, Ujú. por ahí hubo como varias vertientes, pero el personaje que hizo Diego, nunca. La verdad es que ese sí no, ¿para qué te miento? Siempre fue de Diego y lo hace espectacular, me parece. Sí, la verdad que sí. Oye, ¿y qué pasó con Alfredo Adame? No sé, nunca he sabido, no sé, de verdad es que yo ya... antes vivía con el miedo de encontrármelo, ya no, porque creo que, no sé, o sea, no sé. ¿Lo conoces? No lo conozco, jamás nos hemos cruzado. Alguna vez me preguntaron, pero pues es que la prensa es súper amarillista, entonces nunca sale lo que te preguntan, solo sale la respuesta. Y entonces me preguntaron que qué opinaba yo de que Alfredo Adame, a pesar de haber golpeado a su hijo cuando salió del closet y a pesar de haberlo corrido de su casa y etc, 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 fuera el rey del carnaval gay o del desfile, ni me acuerdo cuál fue la situación, fue hace muchos años. Y yo dije, pues fatal, ¿cómo es posible que por likes o por views o por morbo o por notas no tomen en cuenta una situación verdadera de la vida real? No tengo el gusto de conocer a su hijo tampoco, no tengo el gusto de conocer al señor tampoco, no tengo ni idea de la situación. Chance debí haber sido más cuidadoso en qué opinaba, yo no sabía ni quién era él en cuanto a escándalos y todo esto. La verdad es que me mantengo muy afuera de los chismes y eso, trato de... Y no sabía que iba a reaccionar así el señor. Fue todo lo que opiné, según yo. O sea, hasta donde yo me acuerdo fue pues fatal, ¿no? O sea, no debería de ser. Pues porque lo sostengo, o sea, no sé si sea real la situación con su hijo, pero si es real, pues no, ¿cómo vas a ser un aliado de la comunidad si dentro de tu casa no lo fuiste? Eso es Es incongruente, sí. incongruente. Y fue toda mi opinión, no exclusiva del señor, no, o sea, en general. Y de repente ya yo lo dejé ir y de repente me empezaron a llegar sarta de insultos y que, o sea, incluso hay una entrevista en donde saca una foto, me da mucha risa porque es una foto del de joven y así de yo soy mucho más guapo que Polo Morín, no sé qué. Y yo, pero de verdad es que con todo respeto, señor, si está viendo esto, yo, o sea, me río, pero no desde la falta de respeto, como que digo, ¿en qué momento? Y duró hablando de mí no sé cuánto tiempo y que es que se quiere colgar de mí. Y yo de señor, no lo he vuelto a mencionar en años. No, nunca fue personal, no lo conozco, no, o sea...
es una opinión que sostengo. O sea, uno tiene que ser congruente adentro de su casa y afuera. Si sí es congruente, felicidades, y si no, pues séalo y ya nada más. No me gusta el conflicto. Creo que él sí. Yo creo, no sé. No, nunca me lo topo en persona tampoco. Entonces tampoco te puedo decir, si nos vimos en persona y me empujó o algo. Nada. O sea, ni nunca me mandó un mensaje personal, ni nunca, o sea, nunca hubo un acercamiento. No sé si. Tampoco conozco su historia detrás de la prensa mexicana, que es súper amarillista. O sea, también asumo que han de haber llegado con el Polo Morín dijo que usted no sé qué, Sí, claro. y entonces reaccionó, porque en toda acción hay una reacción, y yo no creo que él haya visto mi entrevista completa, y pues reacciono. Yo creo, asumo, me quedo con eso. Al día de hoy, no sé si me lo quiero encontrar o no. Sí lo evito, la verdad, pero no por él, sino porque no quiero conflicto. Si él tiene ganas en algún momento de sentarnos a platicar, aclarar esa situación, yo feliz, tampoco le voy a dar la vuelta. Si es desde la paz, o sea, si quiere que hagamos un zafarrancho mediático, ni de broma, la verdad es que no me interesa. Pero justo no me interesa tener enemigos ni broncas de ningún lado. Entonces, si en algún momento me lo topo en un casting, en algo, en un proyecto, y terminemos siendo amigos, yo feliz. O sea, la verdad es que yo soy súper abierto a todas las enemistades que traía cargando de mi adolescencia, o que si no sé quién me bajó a mí ese, que si no sé qué, ya las he sanado todas. Entonces, pues no, yo no siento ningún rencor contra el señor. Al contrario, sigo viendo de repente cuando habla de mí me da risa, genuinamente, porque digo, oye, pues ¿qué dije, güey? O sea, no, wow, ¿por qué está tan enojado? ¿Quién sabe? Pero yo estoy dispuesto a hacer los pases si es que se le antoja. Ok. ¿Cuál es tu sueño, Polo, a nivel profesional y a nivel personal? Pues mira, hoy en día que me lo preguntas, a mis 35 años, ser feliz en los dos. O sea, creo que tenía muchas metas, como estoy en esta etapa, como te comentaba al principio, de identificar qué sí quiero y qué creo que quiero o qué creía que quería. Muchas o el 90% de mis metas eran para afuera. O sea, los premios, el dinero, la fama, eran para afuera. Creo que yo genuinamente quiero sentirme exitoso. Y la definición de éxito es muy personal, creo. O sea, lo que para ti es un éxito, para mí puede ser un fracaso y viceversa. Y entonces mi definición de éxito, me doy cuenta que es la felicidad. Venga acompañada de lo que venga acompañado. O sea, si yo estoy haciendo una Rosa de Guadalupe cada 16 años, ganando 4 pesos, pero me siento feliz, eso es éxito para mí. Para mí éxito hoy en día es sentirme orgulloso de lo que hago, profesionalmente y personalmente, y ser congruente. Entonces sí trato de serlo, trato de mantenerlo. Me han ofrecido muchos proyectos, o sea, porque de repente es, no he trabajado en tele desde hace rato, porque justo esto, porque no quiero sentir que traiciono a mí mismo, porque eso, a pesar de ganar mucho dinero, o a pesar de ser un protagónico, o a pesar de tener mucha fama, me sentiría traicionándome a mí mismo, y eso ya no es éxito para mí. Prefiero sentir que tengo un rato desaparecido de la televisión por ser congruente a lo que hago. Ahorita estoy haciendo teatro, que a lo mejor es un proyecto mucho más chiquito. Me ven 1000 personas por fin de semana y soy el más feliz, me lo disfruto como nunca. Tengo unos compañeros increíbles, una producción increíble, un elenco increíble, me la paso perfecto. Mi familia iba a verme todas las veces habidas y por haber, me río, disfruto, etc. Entonces, eso es lo que es éxito para mí. Quiero mantenerme en esa línea. Si en algún momento viene acompañado de un proyecto muy retador profesionalmente, feliz. Soy el primero en formarme. Y monetario, pues también feliz. Y de exposición, pues también feliz, pero ya no es algo que busque. Polo, pues no te da gusto de conocerte, pero la verdad es que estoy impresionado porque Hablo mucho, hablo demasiado, pero y no te dejé hablar no, nada. al contrario, a mí me encanta que los invitados hablen, es su programa, pero lo que me encanta es que se ve que estás trabajado, se ve que has trabajado en ti, se ve que eres muy congruente, muy inteligente. La verdad es que me gustó muchísimo la entrevista, me quedo súper sorprendido para bien, la verdad. Y, y pues muchísimas gracias, de verdad. O sea, gracias Gracias. por estar, gracias por compartir, por no darle la vuelta a ningún tema. O sea, eso me gusta mucho, ¿no? Que no le sacas la vuelta a los temas, los hablas y los abrazas con orgullo como parte de ti. Y eso la verdad es que se agradece muchísimo. Así que muchísimas gracias. No sé si quieras darle un mensaje a toda la gente, a todos tus fans. No, gracias a ti y a toda la gente, fans y no fans, gente que está viendo esto. La verdad es que justo sí ha sido un trabajo poder hablar de todo,
poder estar, creo que para poder hablar de todo tienes que estar en paz con todo. Y yo hoy en día me siento muy en paz con todos mis temas habidos y por haber, los buenos y los malos, pero ha sido un proceso justo de trabajo y gracias a ti por abrir espacios como esto que creo que es súper importante. La salud mental es infravaloradísima, ya se empieza a hablar un poco más, pero sigue habiendo mucho estereotipo. Por favor, te sientes mal un día, háblale a alguien, busca ayuda. No, o sea, poder solo también es, o sea, pedir ayuda también es poder solo, porque tú eres el que está pidiendo ayuda, tú eres el que te estás echando la mano, tú eres el que está haciendo algo por ti mismo. Si vas al gimnasio y contratas un entrenador, no quiere decir que no lo haces solo. Si quieres hacer una dieta y contratas un nutriólogo, no quiere decir que no lo hiciste solo. Es exactamente lo mismo. Si tú te sientes mal y vas con un psicólogo o un psiquiatra, no quiere decir que no lo hiciste solo. Al contrario, buscaste ayuda profesional y es lo mejor que puedes hacer. Y ya. Muchísimas gracias. A ti. Gracias a ustedes por vernos. Suscríbanse. Bye. Suscríbanse, den like y todas esas cosas. Todo. Bye.